Bueno, arrancamos entonces. La idea es que para todos los que están viendo, escribiendo ahí, no sé si son muchos o pocos, no lo sabemos, pero sí vemos que están escribiendo, así que la idea es que podamos interactuar con ustedes, compartir, charlar. Por eso también estamos los dos acá y que podamos conocer. Nos encantaría escuchar que cada uno de ustedes pueda responder alguna de las preguntas que nos hicieron, pero bueno, es medio complicado por ese tiempo. Pero sí, es interesante esto de los estereotipos, ¿no? que estábamos hablando recién. Sí, quizás nosotros cuando pensábamos este tema, primero queríamos empezar como por el principio y preguntarles a ustedes y a los que están ahí en el chat, para ustedes, ¿qué significa un estereotipo? Porque, no sé, muchas veces decimos, ¿no? Estereotipo, pero ¿qué es realmente? O sea, ¿qué les viene a la mente o qué me pueden decir o qué nos pueden decir? ¿Qué significa esta palabra? Para empezar ahí, para romper el hielo, a ver qué nos dicen. Interesante. Preguntarse qué es un estereotipo. Y claro, sí, porque... Nos agarramos tipo la pregunta de el hábito raro, ¿no? No claro, sí. A ver, tiren lo que se les venga a la mente, ahí los que están en el chat, ¿qué es lo que piensan? Yo digo, estereotipo, ¿qué se te viene a la mente? Un tipo con un estéreo. Una radio. Una radio. A ver, ahí dice, demanda impuesta según la ideología de alguien. Creo que lo buscó en Google. Tiene pinta. Sí, demanda impuesta según la ideología. Bueno, ahora tiene que justificar su respuesta. No, está bien lo que pusiste. Ahí, un molde impuesto por la sociedad. Bien. No estoy acostumbrada. Bueno, demanda impuesta según la ideología de alguien. Bien. Un molde impuesto por la sociedad está muy bueno. Un molde impuesto por la sociedad. Bueno, ahí se repite la palabra impuesto. No, dice, no, que estoy acostumbrada por la Pablo. Oh, entiendo. Bien, ¿alguien más tiene algo ahí para sumar? Si no, sabes que no, es también una definición para sumar, pero está bueno eso del molde porque es como siempre se me viene el ejemplo de poner la gelatina, depende de dónde vos pongas la gelatina, en qué molde lo pongas se va a adaptar a ese molde, ¿no? Entonces como que pensar en esto de los moldes es algo que tiene una cierta forma ya como que establecida. Bueno, damos nosotros la definición. Sí, nosotros lo que pensábamos, obviamente también, Nicky dijo recién si lo buscó en Google, pero nosotros también sacamos de internet un poco de definiciones, de dónde viene la palabra, y quiero leerles una que nos gustó mucho, dice, consiste en una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Dice, esta imagen se forma a partir de la concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros. Y capaz para explicar un poco me gusta porque dice, o sea, es una imagen, una idea que alguien tiene en la cabeza sobre un grupo de personas donde esa idea es estática, o sea, no cambia, no se mueve, no se modifica. Aparte dice que es aceptada comúnmente por un grupo o una sociedad. O sea, hay un grupo de personas una sociedad que lo ve de la misma forma. Y es estática, como que no se modifica. Sí, y también al revés puede ser, que una persona piensa que esa sociedad es así y dice, no, todas estas personas de este grupo son de esta manera y mi forma de pensar es así. Y justamente viene un poco de lo que significa la palabra, o sea, de dónde viene. A mí me encanta cuando tengo que hablar un mensaje o algo, buscar esto que dicen la etimología de la palabra, de dónde viene, de dónde se usaba. Y en los principios dice que la palabra estereotipo significaba, estéreo era algo sólido y tipos era impresión o molde. Entonces está bueno pensar en esto de que... Bien, Melissa. Sí, lo dijeron ahí. Usaban un molde de plomo o de un metal duro en el cual podían apoyar algo o ese molde apoyarlo en algo y poder hacer algo idéntico. Entonces, algo parecido a lo que pasa con la máquina de escribir, no sé si alguno vio alguna o tiene alguna en su casa guardada a sus padres por ahí, del abuelo. En mi casa sí había una y jugábamos, no entendíamos nada, ahora la tendría guardada ahí. Pero bueno, vos apretabas una tecla, había algo que tenía la forma de la tecla con tinta y salía, o sea, y eso es lo que pasa, uno tiene en mente que, o sea, un estereotipo es eso, o sea, vos decís,
esta persona es así y es la otra persona, si es en este caso cristiana, también es así, y la otra persona cristiana también es así, ¿no? Y ese es un poco la palabra estereotipos tiene que ver con el prejuicio también. No conocer algo y ya emitir un juicio. Y bueno, y hay diferentes estereotipos. Y hoy estamos hablando o queremos enfocarnos más a esto de como cristianos, ¿no? Y también como nos preguntaban antes. Entonces ahí para también interactuar con los chicos, me gustaría saber quizás qué estereotipos te dijeron a vos como cristiano o vos escuchaste que le dijeron a algún creyente o mismo vos mismo, o sea, un estereotipo que vos crees de nosotros mismos, porque eso también pasa, como les decía yo, una vez se termina viendo de tal forma o como la sociedad nos define las veces, entonces ahí si quieren ir escribiendo o no sé, nada, a ustedes también que quieran decir si a algunos a ustedes les pasó que le dijeron, ustedes son así, o vos, los cristianos son así. A ver si. Esa sí tienen que responderla porque es un poco más Sí, fácil. sí, sí, una que por ahí que eso también es bastante común que me pasó fue en el secundario que me preguntaban, claro, pero los cristianos no pueden tomar alcohol, ¿no? Como, si conociera la Santa Cena o Claro. Claro. Para que vean. ahí también tiraron otras. ¿Alguien más? A ver, Mati, vos. A mí una vez me dijeron que yo aborrecía a todos los que iban a bailar, porque era cristiano. No sé, o sea, como tremendo, ¿no? A ver, sí, medio raro, no, es raro que. El primero raro que usen la palabra aborrecías. Pero bueno, ahí seguimos, vamos sumando. A ver, quiero leer ahí en el chat. Dice Cris que los cristianos son todos hipócritas. Nelly dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Luco dice, tu vida debe ser aburrida, ¿no? Y eso surge de todo lo que la gente tiene ya preconcebido en su mente acerca de los cristianos, ¿no? Tengo una pregunta para Cris, ahí que escribió. Esto de son todos hipócritas, quizás si puede ampliar un poco en el contexto en que capaz se lo dijeron o por qué, ¿no? ¿Por qué nos pueden estereotipar como hipócritas? Eso es muy interesante. A ver, acá dice también Tauren Wells. Creo que nunca me juzgaron por ser cristiano ni tampoco me dijeron nada, pero creo que lo único que me dijeron era que ¿podés escuchar esta clase de música? Bien. El tema de la música también es un tema importante. Dice Cris, no me lo han dicho gente que se aleja de la iglesia por ese conflicto y que no de todos. Bien. Meter a todos en una misma bolsa también es eso, el tema de los estereotipos, ¿no? Como que, bueno, pasó algo con alguien, ¿no? Y bueno, claro. Bueno, con esto de un poco de lo que ya comentaron, no sé si alguien más quiere sumar algo, lo pueden poner. Creo que ahí sale un poco esto fíjate, 2 de las o 3 de las cosas que estábamos hablando dicen no podés, no sé, no sos. Me dijeron que era alta monja. Predican la unión y están todos divididos. Tremendo. Bueno, Sí, pero ¿qué pasa? El problema es que, como decía Cris ahí, muchas veces los estereotipos surgen no de algo que alguien inventa. A veces inventan cosas, realmente. Pero a veces... Puro clichés, hermano. sí, Las ven como una religión más también. También. El problema es, estamos en una sociedad donde los estereotipos van a estar. O sea, la gente va a pensar de nosotros cosas, como decía recién, a veces no porque lo imaginaron o lo inventaron, sino porque algo sucedió con una persona y entonces dicen todos son así. No, porque esta iglesia se dividió, todas las iglesias se dividen. Porque, no sé, esta chica que te dijeron, sos una monja, o sea, porque vos buscás hacer las cosas bien. Ya piensan que no, que vos sos alguien que está esclavo ahí, que no puedes hacer nada. O como te decían a vos, Mati, el tema de que uno, no, aborrezco esto o odio a la persona que hace esto o lo otro que yo no puedo hacer. Y termina siendo como un círculo vicioso que, o sea, uno se siente presionado, ¿no? En la sociedad por esto. Y es difícil. Yo me imagino que todos los que pusieron algo ahí no son
cosas que te gustan que te lo digan, no son cosas que te gustan que escuchar acerca de los cristianos, más si sos cristiano. Pero la pregunta, o creo que el enfoque no tiene que ser ahora en esta reunión, cuáles son solamente los estereotipos y que nos pongamos a hablar de lo que nos dicen y hacernos las víctimas y decir, ay no, pero me dijeron esto, sino Yo que, te entiendo. claro, no, sí, yo te entiendo a vos y vos a mí. Saludemos a Mati. Hola, Mati. No, sino que la idea de esto es que, con esta pregunta que voy a decir ahora, que podamos decir cómo nosotros podemos ser o debemos ser como cristianos y cómo nosotros debemos tratar a los demás, en base a que muchas veces nos encontramos condicionados por los estereotipos que la gente tiene de nosotros. Ahí te saluda, Mati. Sí, estaba mirando. Hola. Yo en caso dije, hola, Mati. Te dije, mira, Mati. ¿Es tu primera vez, Mati? Ah. Bueno, leo de nuevo la pregunta porque me interesa que nos enfoquemos en esto, todos los que están ahí en el chat. ¿Cómo nosotros debemos ser y tratar a los demás en base a que a veces nos encontramos condicionados por los estereotipos que otros tienen de nosotros como cristianos, ¿no? Y en sí no queremos que sea una predicación, queremos que sea una charla, pero no podemos dejar de tener algunas cosas que queremos aconsejarles o decirles a los que están escuchando. Por eso preparamos 3 palabras. En medio de todo esto vamos a estar frenando, haciendo preguntas, ustedes pueden comentar y si tenés una duda también hacelo, no hay problema. No hace falta que te digamos, a ver, ¿quién puede decirnos qué? No, si quieren preguntar, hablen, pero preparamos 3 palabras con C para que se las acuerden bien y siempre las tengan ahí presentes. La primera es convicción, la segunda es contraste, por eso creo que ahí en la imagen decía contraste, y la tercera es confianza. Y no sé, vinieron a nuestra mente estas palabras, creo que fue el Señor también que las puso y espero que sean de bendición para los que van a escucharlo. En primer lugar, la convicción, ¿no? Y la pregunta que podemos hacerles también ahí, si quieren responder, ¿qué es una convicción? Porque a veces escuchamos en el ámbito cristiano, ¿no? Todo el tiempo. Yo le decía a Juani, escuchamos siempre esto de las convicciones, de que hay que tener convicción para esto, para el otro, pero realmente, o sea, es como al principio, ¿no? ¿Qué significa estereotipo? O sea, muchas veces no nos frenamos a pensar a ver qué significan las palabras, por eso insistimos en esto, ¿no? A ver si alguno ahí quiere responder, a ver qué, mientras nosotros vamos hablando, pero qué es una convicción, ¿no? Para ustedes. O a veces te dicen, no, los cristianos tienen que tener convicción. Ahí está, Una la vida cristiana es una vida de convicción. claro. ¿Convicción de qué, no? ¿O qué es convicción? Certeza sobre algo, dicen acá. Muy bien, Muy bien, certeza Melissa. sobre algo, vamos construyendo ahí una definición o una idea. Bien. A ver si alguien dice algo más, si no, los ayudamos. Grande Meli, tiene todas las respuestas. Sí, Sí, Bien, una bien. genia. Pasa que le pasamos todo el... Por las dudas le las dijimos, notas. ahí está, a ver. Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. By Google. Sí, sabemos porque eso es lo que nosotros íbamos a decir. Hizo Es trampa. una creencia en algo con bases sólidas. Muy bien, me gusta eso. Hablamos de esto de la base con Juani. Bueno, ahora te dejo a vos. Bueno, sí, no, quizás para sumar a esto que decían ustedes, ¿no? De una certeza, o sea, algo que algo puedes afirmar. Miro para allá porque estoy leyendo el chat. O una seguridad de una persona tiene de una verdad lo que piensa, siente, una creencia en base a algo, una base sólida. Pienso que una convicción, algo que aprendí en el instituto, es que tiene que salir de un principio bíblico. O sea, no es que una convicción digo, yo creo que esto es así, entonces estoy convencido. O sea, una convicción tiene que venir de algo que es verdad. No podemos estar parados firmes en algo que no es verdad. Obviamente estamos hablando de convicciones Cristiano, en el ámbito sí. cristiano, ¿no? Sí, quizás la palabra se puede usar para todo, pero obviamente estamos hablando en este punto de la fe cristiana. Y cuando uno, por ejemplo, te dice, no, parate que este lugar es firme. Imagínate que no haya nada abajo y te parás y, o sea, obviamente te vas a caer, ¿no? Por más que alguien te diga, sí, parate que está firme. Si la cosa no está firme, no va a durar mucho, o te vas a caer, te vas a lastimar, ya sea en el agua, en el techo, no sé, lo que sea que se te ocurra en la mente.
Pero cuando la convicción, o sea, cuando vos te parás firme sobre una verdad, vas a poder tener una convicción, una certeza, como decían ahí, de que donde estás parado es algo sólido, o sea, es algo firme, que no se mueve a pesar de las circunstancias. Entonces, cuando yo decía esto del principio bíblico, porque cuando vos tenés un principio bíblico, estás basándote en la palabra de Dios, que es eterna, que es verdad, que es segura, que es fiel. Entonces, de ahí podés saber que si vos tenés esa certeza, esa seguridad, esa convicción, lo estás haciendo basado en una verdad y va a tener proyección, va a tener duración, va a tener respuesta. Hay un ejemplo que hoy Nicky me había comentado también. Sí, de yo esto le decía de que, por ejemplo, en mi caso, como cristiana, como hija de Dios, yo tengo la convicción de no decir malas palabras o de hablar de una forma como sabemos que el mundo habla. ¿Y por qué? Porque yo sé que en la Biblia dice que de mi boca no tienen que salir palabras corrompidas. Y es un pasaje de la Biblia que Dios lo dice. Entonces mi convicción es no decir malas palabras, pero en base a ese versículo. Y así con varias cosas más pero es bueno detenerse en la vida también a establecer estas convicciones, ¿no? Porque también te ayuda a estar firme para cuando alguien te venga a decir, ay, ustedes esto, ustedes son el otro, ¿no? Pero también es importante tener esas convicciones y la Biblia que te respalda, ¿no? Y la idea era de esta palabra convicción era decir, bueno, ¿cómo debo ser y tratar a los demás en medio de una sociedad que tiene prejuzgados o con estereotipos? Es tener la convicción de quién sos como cristiano, a pesar de lo que Corte. borren eso, borren Después eso. para YouTube se edita. Estamos en vivo, chicos. A pesar de que Cuesta poco, sí. me cuesta, que se pasa que el mate, yo no le pongo azúcar y Nicky le puso azúcar y Se complica. Arranca. Arrancan. Tener una convicción a pesar de lo que los demás digan de nosotros, o sea, tener esta certeza, esta seguridad basada en la palabra de Dios. Y creo que esto parte un poco de la identidad. Sé que estuvieron hablando un poco acerca de la identidad en la reunión anterior. No sé exactamente cómo fue el mensaje o cómo fue lo que dijo la persona que compartió en la charla, pero sí quiero compartirles y queremos con Nicky traer tres áreas, puede ser, o tres palabras de las muchísimas que hay en la Biblia que nosotros tenemos que estar convencidos, que tenemos que tener una convicción. En primer lugar, por ejemplo, ¿no? En este mundo donde la gente nos va a encasillar en un estereotipo, tenemos que estar seguros de que fuimos creados por Dios. Y es interesante esto porque pensar en la creación nos tiene que llevar a un mundo donde en un mundo donde hay muchas filosofías, donde hay muchas formas de pensar en cuanto a esto de la creación. Vamos a ver que el Señor nos creó. Salmos 103 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice: pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entonces yo tomo este versículo, obviamente junto con Génesis, que habla que el Señor creó todas las cosas, y muchísimos versículos más que dicen lo mismo, pero uno puede tomar esta verdad y decir: yo tengo la convicción de que fui creado por Dios, de que a pesar de que fui concebido obviamente por mi padre y mi madre, el Señor estaba ahí conociéndome desde el vientre de mi madre, el Señor permitió que yo esté acá ahora, el Señor creó la posibilidad de que nosotros podamos existir, es la realidad. Y tenemos que tener la convicción, en primer lugar, de que fuimos creados. La segunda convicción que tenemos que tener en este tiempo es saber que fuimos comprados, ¿sí? Cuando yo entiendo que alguien me creó, eso agrega valor a mi vida, ¿no? A pesar de que el estereotipo el prejuicio que alguien tenga acerca de lo que yo soy como cristiano, a veces me deprima o me caiga mal o me bajonee. Yo sé que fui creado por Dios. En segundo lugar, sé que fui comprado por Dios. Y esto habla un poco acerca del hecho de la salvación. Yo no sé si todos los que están acá conocen al Señor como su Salvador personal, pero la Biblia dice ahí en 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjate, dice, fuiste comprado por precio. Y al final termina diciendo: tu cuerpo y tu espíritu le pertenecen a Dios. Le pertenecen a Dios porque Él nos creó
Pero aun cuando Él nos creó y nosotros le dimos la espalda como creación, como seres humanos que decidimos pecar y ir en contra de Dios, Él nos compró. O sea, es como que volvió a buscar lo que era suyo. Y nos compró y dice que pagó un precio, y este precio dice primera Pedro 1:19, que no es oro, plata ni piedras preciosas, sino que es la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, tenemos que tener la convicción en este mundo de que fuimos creados, y eso da mucho valor a tu vida, de que fuiste comprado. O sea, el Señor pagó por tu vida, y fue la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Dios mismo envió a su Hijo, y eso le da muchísimo valor. Pensando un poco en lo que dice Juani, no sé si les pasa a ustedes, pero como que uno a veces se olvida un poco del alto valor que tuvimos nosotros para Cristo. O sea, como que uno se acostumbra a, bueno, soy salvo, bueno, tengo a Dios, pero realmente, bueno, detenerse y pensar y agradecer también, ¿no? Y recordar que fuimos comprados por un precio tan alto, es como que, no sé, a mí como que me mueve el piso, no sé. Es que no nos acostamos a dormir pensando en que fuimos creados, fuimos comprados, ni tampoco nos despertamos muchas veces pensando en eso, la verdad. Pero cuando te detenés a pensar esto que estamos hablando ahora, o sea, a mí me da una convicción de que soy valioso para Dios, de que a pesar de lo que los demás digan, o sea, Dios me ama, Dios pagó por mí, Dios quiere tener una relación conmigo, y eso no es para que nosotros digamos, Dios, vení, haz esto por mí, porque, no sé, vos querés agradarme a mí, no, al contrario, nosotros tenemos que agradar a Dios. Como pero la dice, última... Como dice 2 Corintios 6:20, ¿no? Que dice, glorificad pues a Dios. O sea, claro. Como fuimos comprados, tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo, o sea, con nuestra vida. Bueno. Y la última convicción, no solamente fuimos creados, comprados, sino que fuimos cambiados. Y en el momento que aceptamos a Jesús, 2 Corintios 5:17 dice que somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces creo que pensar eso, un poco en esto, chicos y chicas que están escuchando, o sea, a pesar de lo que la gente diga de vos, lo importante es qué dice Dios de vos. Y por eso digo que capaz vieron un poco de esto la semana pasada, o bueno, en el mensaje pasado, fuiste creado por Dios, fuiste comprado por Dios, por medio de la sangre de su Hijo, pero también Dios quiere cambiarte. Y a mí me encanta, si me preguntaran, voy a hacer que me preguntaste, Mati, ¿cuál es mi pasaje favorito de la Biblia? ¿Cuál es tu pasaje favorito de la Biblia? Bueno, uno de todos. Ay, me tomaste por sorpresa. La verdad no estaba preparado para esto y a esta hora es muy difícil. No, me encanta el capítulo de 2 Corintios 5, capítulo 5. Creo que es muy importante porque habla de este concepto de que fuimos cambiados. Cuando dice, cuando uno está en Cristo es una nueva criatura. O sea, las cosas viejas pasaron. Lo que vos eras antes de conocer a Jesús ya pasó. Lo que vos eras antes de conocer a Jesús, el Señor lo olvida para que pueda transformarte y ser una cosa nueva. Y creo que esto es una convicción re grande de lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Porque cuando sos algo nuevo, no quiere decir que, naciste de nuevo espiritualmente, entonces sos la misma persona, pero con, no sé, un ADN espiritual o algo así. No, Dios quiere que realmente cambies tu carácter, tu forma de pensar, tu forma de conducirte. Y esto nos lleva a la segunda palabra que estábamos ahí pensando en compartir con ustedes. Hay algo que nos llamó la atención con Juani cuando estábamos también viendo este tema, que estábamos escuchando algunos videos de jóvenes también que les preguntaban acerca de esto, ¿no? Y acá anotamos una... ¿Dónde está? Decía, algunos dicen que somos esclavos de la religión, pero en realidad somos libres para decidir no hacer lo que trae consecuencias. O sea, nosotros en realidad, sí, por ejemplo, fumar. Si yo sé que fumar está mal, yo como creyente, o sea, no lo voy a hacer, porque sé que me trae consecuencias también a mi cuerpo, a mi salud, y sabemos que Dios nos manda a cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces, quizás dicen que nosotros somos esclavos, pero en realidad muchas veces, en realidad ellos son los esclavos muchas veces de vicios, de formas de vida. No sé, es como que nos llamó la atención cómo lo decía esta chica, ¿no?
que nos dicen a nosotros esclavos, pero muchas veces en realidad nosotros somos libres de poder decidir no hacer lo que trae consecuencias, ¿no? Es como lo que vos decías de ir a bailar, por ejemplo, ¿no? De ir a tomar, lo que sea, decir, bueno, yo tengo libertad y como hijo de Dios muchas veces voy a decir que no porque sé que no me hace bien, o sea, pero soy libre para decirlo. Y a veces te dicen, no, pero ¿cómo no lo vas a hacer? O sea, al final terminás siendo esclavo de lo que los demás dicen, ¿no? Decir, no, estoy con un grupo de amigos y porque todos salen, yo tengo que salir porque si no voy a quedar mal. Y pareciera que creo que en esta sociedad donde nos toca vivir, una de las cosas de las cuales el Señor nos hizo libres, no solamente es de la esclavitud del pecado, no solamente es de la eternidad en el infierno, sino que también me parece que nos hizo libres de que ahora me importa lo que diga Dios de mí. O sea, si bien uno en la iglesia tiene que escuchar a su pastor, a sus líderes y ver qué dicen de nosotros para poder saber qué tenemos que cambiar y cómo mejorar y todas esas cosas, lo digo porque no quiero que se agarren de esto para decir, bueno, no importa lo que digan de mí o lo que quieren, no. Pero Dios nos hizo libre de lo que los demás digan de nosotros en cuanto a los de este mundo, ¿no? De decir, me importa lo que diga Dios, no quiero ser esclavo de lo que mi amigo dice si yo no me visto de tal manera, o no escucho tal música, o quiero hacer esto. Y creo que ese es un poco redefinir la libertad, ¿no? En esto de las convicciones. Tengo convicciones de que fui comprado, de que fui creado, de que fui cambiado. Pero decía recién que esto de cambiado es para un propósito, ¿no? O sea, Dios te cambia y justamente me encanta 2 Corintios 5 porque Dios te cambia con un propósito. Y justo al final de ese pasaje, después lo pueden leer, dice que tenemos que ser embajadores. Y después lo vamos a ver un poco, pero quizás podemos preguntar o los que están ahí escuchando, la segunda palabra que dijimos que cómo debemos ser y tratar a los demás en este mundo que nos encasilla en un estereotipo es debemos conducirnos con convicción, pero también marcando un contraste. Porque lamentablemente la gente cristiana y nosotros muchas veces hemos marcado el contraste equivocado, ¿no? Y no sé si a ustedes se les ocurre algo, los que están ahí, pero ya algunos mencionaron de decir, no, somos de una religión. ¿Y por qué la gente, son todos religiosos? ¿Por qué la gente piensa que somos todos religiosos? Porque muchas veces nos hemos conducido como religiosos. Vamos los domingos a la iglesia con un traje, una corbata, con la Biblia abajo del brazo, como si fuera el cristiano ideal, y después, no sé, en nuestra casa son un desastre. O, no, en todos los cristianos roban dinero porque te piden para la ofrenda. Y bueno, capaz hubo iglesias que han robado de la ofrenda y ha sucedido, y por eso mucha gente dice eso, porque como cristianos marcamos el contraste equivocado. El contraste, o sea, es salir un poco o sea, de hacer una diferencia notable, ¿no? Pero muchas veces lo hemos hecho mal, es la verdad. Nosotros queríamos que en esta parte de contraste quede en claro, o sea, ese contraste entre los cristianos, entre comillas, entre los cristianos que lo que el mundo dice que somos, o sea, el estereotipo que el mundo dice de cristianos, pusimos versus el verdadero cristiano, ¿no? El verdadero creyente en Cristo. Ahí hay que marcar un contraste, ¿no? Y cuando buscamos la definición, decía que es una diferencia notable de una persona o de una cosa con otra. Entonces, o sea, es una diferencia notable, tiene que haber una diferencia. No es que por ser creyentes tenemos que, bueno, pasar por el montón o no tiene que haber ningún estereotipo, no, porque lo va a haber. El tema es que haya un estereotipo correcto, ¿no? Y eso se logra cuando marcamos también el contraste correcto. Ahora, me gustaría, si estás escuchando ahí, que nos puedas decir o escribir qué contraste pensás que sería, o qué palabra te llevaría a escribir ahí. ¿Cuál es el contraste correcto que como cristianos tenemos que marcar ante este mundo? O sea, ¿qué nos tiene que identificar y diferenciar de los seres humanos que no conocen a Dios en este mundo? No sé si me explico. No, igual sí también puedes responder. Explica bien, por las dudas. Claro, o sea, Imagínate. por ejemplo, no sé, nos tiene que diferenciar, voy a decir una que todos capaz van a decir, el amor.
bueno, ¿por qué? ¿El amor a qué? ¿O cómo? Nos tiene que diferenciar esto, lo otro. A ver si ustedes pueden escribir alguna cosa como para también generar un poco de ideas. Pensando en esto, o sea, pensando en la palabra contraste, o sea, cómo como creyentes podemos generar ese contraste en el mundo que nos rodea. ¿Cómo? O sea, con nuestra forma de vida, ok, pero ¿en qué cosas, por ejemplo, cosas específicas? Ahí ejercitemos la mente todos juntos y pensemos con un juicio verdadero, dice. Bien. Si querés expresar, explayar un poco más tu respuesta, está buena para saber también. Claro, a ver qué es lo que quiere decir, porque queremos también escucharlos a ustedes. A ver qué piensan. En el pensamiento, dice. Está bien. La forma de pensar. La forma de pensar sería, ¿no? En el juicio me parece que tiene que ver con la forma de tomar decisiones, ¿no será? O quizás en cómo uno juzga a otros, o no sé. Creo que la forma dice de trato a otros. Podemos tratar al otro. También, es muy importante. No podemos ser giles y después hacernos los piolas. una respuesta bien argentina. Sí. Por ahí el tema de responder cuando alguien te enfrenta o te dice algo malo, como respondes como cristiano. También, muy bueno. El perdón, amar a nuestros enemigos, poner la otra mejilla. Hoy en día poner la otra mejilla es como que no existe. Imposible. Y someternos a las autoridades, en los prejuicios que tenemos de las personas y de la sociedad, muy bien, misericordia. Bueno, buenísimo. Creo que con todo lo que pusieron podemos pensar ya en ciertas cosas, ¿no? Que tenemos que... Pero esto es lo que quería, también uno de los conceptos que quiero que se lleven hoy es, tengo que marcar un contraste. O sea, tengo que estar dentro de un estereotipo, pero tiene que ser el correcto. Nuestro desafío más grande como hijos de Dios, que fuimos creados, comprados y cambiados con un propósito, es estar en el estereotipo correcto. Y ese es el estereotipo del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, si alguien te dice, no, vos sos un cristiano porque sos alguien que ama a las personas, o sea, ¿qué te puede poner triste o deprimir que alguien te diga que vos sos alguien que muestra amor? O que vos sos alguien que perdona, o que vos sos alguien que trata bien a los otros, o que vos sos alguien que tiene misericordia, o que no juzga a los demás, o bueno, todo lo que decían ahí, o que pone la otra mejilla, que ama a sus enemigos. Realmente si te dicen eso, uno tiene que estar bien. Quiere decir que vas bien. Sí. Es por ahí. Claro, por ahí. La Biblia dice que nosotros somos bienaventurados cuando padecemos persecución, ¿no? O sea, la vida cristiana se trata de que todo esté bien y de que me camufle entre el mundo, entonces la paso bien. No, muchas veces nos va a tocar pararnos firmes. Y nos tiene que tocar. Y es en ese momento donde nuestra forma de vivir tiene que marcar el contraste correcto. Por ejemplo, nosotros teníamos algunas cosas, y algo que me llamó la atención, espero que también sea interesante para ustedes, porque capaz que es solo interesante para mí, pero es, ¿dónde surge la palabra cristiano? ¿No? Tenemos la bendición o no sé cómo se dice, lo lindo de poder saber, el privilegio de que la Biblia misma habla de la primera vez donde se menciona a alguien o se le dice a alguien cristiano. Y es cuando estaba Pablo y Bernabé, estaban en Antioquía enseñando por un año, está ahí, después lo pueden leer, no lo vamos a leer ahora, en Hechos capítulo 11, versículo 26. Y esta palabra cristianos, yo siempre pensé como que era pequeños cristos, no sé, alguien me lo puso en la cabeza que era pequeños cristos, no sé si les pasó, como que, no, ese es... Pero en realidad la palabra cristiana es ser seguidor de Cristo, o sea, ser un seguidor de Cristo. Pero lo interesante, que lo traigo porque tiene que ver con esto de los estereotipos, es que se usaba en ese momento para definir a los cristianos, pero de una mala manera, o sea, era algo despectivo, era algo como decir, no, ahí van los seguidores de Jesús, ahí van los seguidores de Cristo, ahí van los que son del partido de Jesús, los que son lo siguen. Acá tengo una definición, dice, esto fue aplicado por parte de los gentiles, dice, es indudable que había en ello una implicación de escarnio, dice, o una afirmación, dice, el vulgo les llama cristianos. O sea, las personas bajas que llaman cristianos, dice,
el autor y el originador de esta denominación, cristiano o Christus era en ese tiempo, fue, dice, en el reinado de Tiberio, ejecutado por el procurador Poncio Pilato. ¿Y por qué leo esto? Porque muchos de esos cristianos, que se les llamó cristianos de una manera despectiva, fueron asesinados, quemados, golpeados, muertos, y todo por ser seguidores de Jesús. Y esto es interesante, no sé, o sea, estamos hablando de estereotipos, de que te va a tocar que alguien te diga algo, y estamos hablando, o sea, estamos en una sociedad donde nos juzgan, nos prejuzgan, y tienen estereotipos incorrectos de nosotros, y nosotros como cristianos estamos hablando de cómo debemos conducirnos de una buena manera en esta sociedad. Podríamos decir, en nuestra carnalidad, podríamos decir, no, salgamos todos a la calle y digamos, no, los cristianos no son esto, y pongámonos un pañuelo y quememos todo, no, pero al contrario, estamos sentados acá pensando en cómo hacer las cosas de una manera correcta para Dios. Ahí llegó el profe. Hola, profe. ¿Qué dice? Nada, dijo, llegué medio tarde, pero llegué, eso es lo importante. Hola, Está profe. acá. Bueno, está para ir avanzando en el tema, en el punto también algunas cosas que nos tienen que quedar en claro en cuanto al contraste, es que no somos de este mundo, ¿no? Y lo dice en Juan 17:16, de una forma muy clara. O sea, Dios dice que no somos de este mundo, entonces vuelve siempre a lo mismo. Tenemos que marcar ese contraste, tiene que haber un estereotipo de cristiano, sí, pero tenemos que marcar ese estereotipo correcto, ¿no? Pero también otra de las cosas es que tenemos otro destino. En Filipenses 3, del 20 al 21, nos habla, ¿no?, de este versículo que nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Está bueno. No, justamente ahí en Filipenses 3 al final dice que nosotros, un día el Señor nos va a venir a buscar y va a transformar este cuerpo de nuestra miseria. O sea, lo que nosotros somos carnalmente, el Señor lo va a transformar a imagen suya. Tener esta convicción de marcar en contraste en que no somos de este mundo, en que no tenemos el mismo destino, tenemos una ciudadanía en el cielo. Justamente los filipenses en ese momento se gloriaban o como que se enorgullecían de que eran llamados la pequeña Roma en ese tiempo. O sea, tenían, muchos de ellos tenían la ciudadanía romana, tenían un montón de cosas en similitud a Roma. No eran la capital, ni tampoco eran el imperio, porque el imperio era Roma, pero se gloriaban de eso. No, nosotros somos ciudadanos romanos. Y Pablo les va a dar con un caño y le dice, no te gloríes de eso, o sea, vos sos ciudadano del cielo, y un día tu vida va a ser transformada cuando estés en presencia del Señor. Y la otra cosa que capaz nos tiene que diferenciar, y creo que es una de las más importantes, y hacer un contraste notable con las personas de este mundo, es que somos llamados a ser santos. Y no sé, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de santidad? Esa palabra santo. ¿Cómo se practica la santidad? Nos quisimos detener un poco más en este punto porque, bueno, se llamaba así el tema de hoy, pero ya para ir terminando el punto queremos saber cómo piensan ustedes que podemos practicar esa santidad. Que también otra palabra que escuchamos mucho. Otra palabra muy usada y que bueno. Apartado, dicen acá bien. Es como que me hace acordar lo que dijeron más arriba, que nos dicen que somos unas monjas. Va también del lado a veces mucho de eso, ¿no? El tema de vivir en santidad, apartado de lo malo. Ser santo es un lugar de privilegio que nos dio paz. Ahora hay que saber posicionarse y ejercerlo. Muy bien. Alejados del pecado. Muy bien. Sabemos, lo escuchamos muchas veces esto de que la santidad significa estar apartados del pecado, pero a ver, vamos más a lo práctico. ¿Cómo practicamos la santidad? Porque ahí decían, ¿no? Ahora hay que saber posicionarse y ejercerlo, porque es lo más difícil llevar a la práctica la santidad. Sabemos que somos santos, que Dios nos ve santos por medio del sacrificio de Cristo, pero también sabemos que tenemos que ejercer una santidad práctica en la tierra, en nuestra vida diaria,
acá dice apartados para un propósito. Muy bien, y eso Sí, nos lleva justo a este punto de la santidad y propósito, así que justo habíamos puesto en esto del contraste, marcar el contraste en ser santos y tener un propósito, ¿no? Y la santidad es, como dijeron ahí, apartado, dice, practicamos. practicamos eso, viviendo en la nueva naturaleza que nos dio, siendo hijos. Bien, muy bien. Decir no aunque cueste, Buena esa también. es verdad, porque ser santo implica, vivir en santidad implica muchas veces decir que no a la carne. Esto que dijeron de apartados me interesa mucho para empezar a hablar de esta parte porque algo santo es algo separado, ¿no? Y separado por Dios para un propósito. Ahora, es interesante que en 1 Corintios 1:2, Pablo va a hablar a los corintios y le dice, a los santificados llamados a ser santos. O sea, dice, vos sos santificado porque conociste a Jesús como tu Salvador personal y delante de Dios sos parte de su pueblo y su pueblo es santo. Pero en este mundo tenés que practicar la santidad, como decía ahí, tenemos ese privilegio que nos da Dios, pero ahora tenemos que ejercitarlo. Ahí lo habíamos Igual que escrito. Jesús presta. Muy bien, excelente. O sea, practicar la santidad. Primera de Pedro 1:15 dice, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto incluye la universidad, el trabajo, la escuela, donde estemos, la iglesia. Y es un desafío, ¿no? Como decía, decir no aunque cueste. Pero también es decir sí aunque cueste. Porque muchas veces nos toca decir que sí a cosas que Dios tiene para nosotros que nos cuestan. ¿Y por qué dijimos esto de santidad y propósito? Porque somos separados para un propósito. Y la gran pregunta o el gran desafío que tenemos nosotros para marcar un contraste es definir cuál es ese propósito. Obviamente hay un montón de cosas que la Biblia nos habla acerca del propósito, ¿no? De decir, bueno, Dios quiere que prediquemos a todas las naciones, Dios quiere que hagamos discípulos, Dios quiere que le obedezcamos, Dios quiere que lo honremos con nuestros bienes, un montón de cosas que uno puede decir, esto es el propósito, propósito, propósito. Pero justamente en 2 Corintios 5, y vuelvo a este pasaje que me gusta mucho, versículo 20, y hoy lo mencioné, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tiene que haber una diferencia notable en que estamos separados con un propósito. Cuando nosotros entendemos ese propósito, vamos a estar encasillados, por lo que yo entiendo, en el estereotipo correcto que es el del Señor Jesucristo. Y de eso se trata, o sea, somos embajadores, Dios nos mandó a representarlo, pero también lo vamos a representar en la forma en que somos con los demás. ¿Cómo trato al otro? Hablábamos de esto un poquito cuando dijimos qué nos tiene que diferenciar, ¿no? Algunos decían misericordia, perdón, no juzgar, mostrar amor. Y es la realidad, porque nuestro propósito es ser como Cristo. Jesús fue el ejemplo de servicio más grande, primero porque se hizo hombre y segundo porque siendo hombre se hizo siervo. Y cuando nosotros estamos dispuestos a hacer un poquito más para el otro, vamos a marcar una diferencia correcta. Y las personas van a decir, o tus amigos van a decir, eras cristiano, pero cuando yo estaba mal vino y me escuchó. O cuando me vio llorando me dijo, ¿cómo puedo orar por vos? A pesar de que yo le dije tantas cosas, o cuando, no sé, nosotros nos burlábamos de él porque no venía a bailar con nosotros, después él seguía viniendo, nos ayudó a hacer tal y tal cosa, se sumó a esta causa no sé, en ayudar a la sociedad. Lo que sea que vos puedas hacer para marcar una diferencia de servicio va a honrar a Dios y va también a la otra persona a mostrarle. Y creo que va Una mucho, diferencia. ya para ir concluyendo, creo que va mucho vieron que dicen que las acciones hablan mucho más que las palabras y muchas veces nos van a estereotipar, nos van a decir de alguna forma, o sea, nos van a dar estereotipos o nos van a burlar o lo que sea, pero con nuestra vida tenemos que, con nuestros hechos, vamos como a derrumbar esos estereotipos. Porque esos hechos van a hablar más fuerte que quizás esas formas que tienen de decir, no, los cristianos no hacen esto. Y puede ser que ese estereotipo en un sentido sea, bueno, sí, no lo hacen, o no lo hago, pero con mi vida te demuestro por qué no lo hago, ¿no? Entonces, eso. Y justo lo que vos decías, Niki, es también, o sea, yo puedo derrumbar algo que alguien dice con mi forma de actuar,
pero también puedo edificar un nuevo prejuicio o estereotipo, o sea, en mi forma de actuar. Como dijimos antes, cristianos hicieron esto y lamentablemente ahora todos nos dicen, no, vos sos así, todos son así. Es la verdad. Pero bueno, creo que en esta noche nos vamos con esa oportunidad, ¿no? De decir, tengo que marcar una diferencia, tengo que estar en el contraste correcto. La última palabra que dijimos era... ¿Se acuerdan? No sé, a ver si alguien la A ver si puede alguien se escribir ahí. acuerda del chat. A ver, está convicción, A ver si están contraste atentos. y Atentos. más que más. Viene ahí Rome. Quieren. Confianza. Lo puso ahí como dudando, ¿viste? ¿Confianza? ¿Confianza? ¿Pregunta eso? Confianza, bien. Atenta. Confianza, exacto. ¿Por qué? Bueno, vamos, para no aburrirlos más y que sea muy largo, confianza en que Dios está en el control de todas las cosas. Y creo que esto nos tiene que llevar a practicar lo que decíamos hoy, a decir, hay estereotipos que la gente tiene que no son correctos de los cristianos, pero yo tengo que tener la convicción de cómo Dios define mi vida, cómo me define como hijo de Dios, marcar un contraste que sea el correcto, no que sea el... Voy a terminar con una historia después, pero déjenme contarla, yo sé que es un poco tarde, pero es una historia que me impactó un montón a mí, que me pasó. Pero también la confianza de que Dios está en control y Él se va a encargar de dos cosas. En primer lugar, se va a encargar de bendecir la obediencia, o sea, tu obediencia, mi obediencia a Dios se encarga de bendecir eso. Y en 1 Samuel, 1 Samuel 15, 22 dice que el Señor le dice, se complace Dios tanto en los sacrificios como en que le obedezcamos. Y ahí dice, Dios no quiere sacrificios, sino que quiere obediencia. Y es la realidad, o sea, es preferible, uno dice, no, hago el sacrificio de ir caminando hasta tal lugar para estar en una religión, no, pero y después los otros 360 días no lo obedezco en nada, o sea, Dios quiere que lo obedezcamos cada día y eso es lo que va a bendecir el Señor, en cada detalle, en las pequeñas cosas. Eso, en las metas, en esas metas cortas que uno se va poniendo, si te cuesta una cosa o si tenés un pecado que no puedes vencer, o sea, son pequeños pasos que uno va dando, que bueno, Dios recompensa esa obediencia. Y en segundo lugar es que Dios va a cumplir su plan. Tenerlo por seguro, va a cumplir su plan para este mundo, porque la Biblia nos dice cuál va a ser el final, y tenemos esa certeza de que Él está en control. Entonces, confianza de que Él va a bendecir la obediencia, pero Él va a cumplir su plan. Y si estamos en obediencia, podemos asegurar de que Él va a cumplir su plan en nuestra vida, porque le vamos a obedecer. Pero una cosa antes, recuerden que no tenemos que marcar una diferencia por lo que no hacemos. O sea, la vida cristiana no es, marco una diferencia porque yo no hago esto, no me he visto de esta manera, no escucho esta música, no hago esto, no salgo con esta persona, no voy a estos lugares. O sea, sí, son todas cosas que van a estar ahí y que tenemos que hacer. Pero tenemos que marcar la diferencia por las cosas que sí hacemos. Orá por las personas que te están juzgando, orá por las personas que no tienen a Jesús. Fíjate cómo podés cuidar a esas personas, cómo podés ir y marcar una diferencia y decirle, che, ¿cómo estás? O ayudarla a hacer algo como decíamos recién. Y por último, compartirles el mensaje de Jesús, ¿no? Y en esto de que Él va a cumplir su plan, quiero que si vos estás escuchando puedas irte esta noche con la seguridad de que sos un hijo de Dios. El plan del Señor un día se va a cumplir y Él creó el cielo para que nosotros podamos estar con Él un día en ese lugar. Pero también la Biblia nos habla de otro lugar que el Señor creó, que es el infierno. Ese lugar está creado para Satanás y los demonios, para que ellos puedan sufrir eternamente por esta condenación que ellos tienen por haberse rebelado contra Dios. Ahora, la realidad es que la Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores. Y aquel pecador que no tiene a Cristo en su corazón, por su naturaleza pecaminosa, por haber rechazado a Jesucristo en este tiempo también, va a pasar una eternidad en el infierno. La Biblia dice que estamos condenados, separados eternamente, para padecer una condenación eterna ahí en el infierno. En ese lugar que Dios no lo creó para los humanos, porque Dios nos ama. Él quiere tener una relación como en el tiempo original, o sea, en el Edén, una relación con nosotros
de confianza, de hijos, de saber que podemos escucharlo y que Él nos puede escuchar a nosotros. Pero si vos no tenés esta relación hoy puede ser el día en que vos le podés pedir al Señor Jesucristo que te salve de tus pecados. Mirá, ¿por qué decíamos hoy que el Señor nos compró? Porque Cristo fue enviado y Él vino, decidió venir también por amor. La Biblia dice en Juan 3:16 que Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que vayas a ese lugar que no fue creado para vos, porque no es un lugar donde vas a disfrutar, donde vas a vivir la plenitud de la vida como en el cielo, sino que va a ser un lugar de tormento, de lloro, de sufrimiento, que está creado para aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo, aquellos que han ido en contra de Dios, como decía recién, el diablo, los ángeles, los demonios, perdón. Pero lamentablemente, muchas personas van a ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque no creen en el Señor Jesucristo. Y hoy nosotros tenemos la bendición de poder contarte a vos de que hoy es el día donde vos podés entender que Jesús pagó por tus pecados y que no quiere que vayas a ese lugar eterno, sino que puedas tener una relación con Él en esta tierra y poder tener esta eternidad en el cielo. Mirá, la Biblia dice que no hay ningún nombre debajo del cielo dado a los hombres, o sea, no existe nadie debajo del cielo en este mundo en quien podamos ser salvos. Solamente en Él hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Él dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida para poder llegar a Dios. Entonces, no trates de buscarlo por medio de tus filosofías, no trates de buscarlo por medio de religiones, no trates de buscarlo por medio de lo que sea que te venga a tu mente, sino que buscarlo por medio de la fe. Entendé que el Señor te está ahora tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, hey, quiero tener una relación con vos, quiero salvarte, quiero perdonarte. Y que puedas decirle sí al Señor, sí, yo también quiero tener esa relación con vos, Dios. Y decirle, bueno, o sea, quiero aceptar a Jesús en mi corazón, quiero creer y recibirlo. Como dice Juan 1:12, a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad, el regalo, el derecho de ser hijos de Dios. Así que no te vayas de esta noche sin tener esa oportunidad. Así que pedíselo al Señor en tu corazón, ya sea por una oración, por una palabra. Ahora cuando te vayas a acostar, pensá, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? La voy a pasar en el cielo porque el Señor Jesucristo está en mi corazón, porque Él me perdonó, me limpió, me compró, me salvó. O estoy dudando todavía y no sé qué va a pasar porque no estoy seguro. No te vayas con esa duda, sino que puedas tener hoy la certeza de ser un hijo de Dios en este tiempo. Así que bueno, con eso concluimos que queríamos compartir este tema. Sometimes I feel like I done lost it, and I don't even really know the cost yet. But every time fear is on my mind, you remind my soul that I'm free. I know I can't go on my own, you came so I wouldn't have to go it alone. You took the long road so you could show me